que pasan. Bueno, como habíamos hablado hoy temprano, los títulos, el Parque Nacional Predelta ha tenido un cambio en 3 años, ha perdido más del 35% de su personal, actualmente cuenta con 22 personas trabajando, trabajadores para cubrir distintas áreas. Y también es importante saber que hay un centro de emergencia que tiene debilidad, que no llega la energía. Todo esto surge de datos, surgen de un pedido de acceso a la información pública realizado por el medio y dentro del medio, quien coordina la redacción de análisis digital es Nahuel Maciel, a quien tenemos en contacto telefónico al colega. Vamos a hablar con él de esto en detalle. Nahuel, te mando un abrazo, soy Gino, estamos en Diamante FM. Muy buen día, ¿cómo andás? Buenos días, Gino, y aprovecho para saludar a la comunidad de audiencia de la FM. Gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros. Bueno, quisimos poner en contexto un poco de cómo surgió esta investigación. Nahuel, me gustaría que nos cuentes, bueno, cómo fue la inquietud también para llegar a esta información, para solicitar la información pública, que llegue la información pública a los medios del interior, porque esto es solicitarlo a nivel nacional. ¿Cómo es un poco este trabajo y cómo surgió la inquietud? Bueno, en realidad el pedido de acceso a información pública es una herramienta que en análisis la venimos utilizando desde mucho tiempo en los más diversos temas. Este fin de semana, por ejemplo, se ha publicado lo que adeuda el PAMI a los hospitales de Entre Ríos, o cómo fue también de alguna manera, cómo va mermando la presencia del Banco Nación Ujú. también en la provincia, para citar ejemplos. Ok, El pedido de acceso a la información pública tiene que ver con buscar aquella información que hace a la estructura de una sociedad y cómo el Estado está respondiendo a esa estructura. bien, bien, Una bien. estructura muy importante que tenemos los entrerrianos es justamente esta, estos dos, estas dos áreas protegidas muy importantes, como es el Predelta y el Palmar, en la costa del Paraná y en la costa del Uruguay, que es necesario cuidar, proteger, que nos ofrecen un servicio eh, que es indispensable, no solamente para el desarrollo turístico, sino también para cuidar nuestra casa común, el ambiente. Y bueno, y no es posible que no se le brinden las herramientas mínimas indispensables para ese objetivo que tanto lo soñó a principios del siglo XX, nada menos que el Perito Moreno. Claro, claro. Nahuel, ¿y cómo impacta concretamente la reducción del personal? ¿Hay tareas que dejaron de realizarse? ¿Se hacen con mayores dificultades? ¿Cómo pudiste llegar a esta información? Sí, la información es suministrada por el propio organismo que está obligado por ley. El acceso a la información pública eh, no es un capricho, es algo que está normado. Una vez que se formula el pedido, los organismos tienen 15 días para responder. A veces se aborda un tema que es más complicado, más vinculado a defensa o a otro ministerio, se pueden llegar a prorrogar por otros 15 días. Es una gestión que se hace de manera gratuita, no requiere abogado. En el caso de los periodistas, ni siquiera tenemos que fundamentar por qué queremos acceder a determinada información. En este caso, la documentación fue firmada por la jefa de gabinete de Parques Nacionales, Nancy Vanessa Comodo Whisky, y nos llegó justamente ayer, el lunes 20, que fue cuando publicamos la información en nuestro portal. Y bueno, eh, se le formulan todas las inquietudes y es ahí donde tienen que responder. Y ahí nos llevamos muchas sorpresas, fundamentalmente esto, que hay como en muchos otros organismos nacionales, hay una merma importante en la planta de personal que no se va cubriendo, pero los servicios los tiene que cumplir igual con un agravante, Gino, tampoco tienen presupuesto. Ujú. Usted en la presentación de este tema hacía mención al centro, mejor dicho, hacía mención a lo que está en Campo Sarmiento, Claro. que es un edificio que costó más de 700 millones de Ujú, pesos. ujú.
700 millones de pesos. Y Ujú. no es posible que no se pueda utilizar con su potencial porque carece de luz eléctrica. ¿Y quiénes son los responsables que no tenga luz eléctrica este centro de emergencias? Y el Parque Nacional, Claro, claro. la administración de parques nacionales. Ujú. No es responsable la intendencia del Predelta, Claro. sino la administración de parques nacionales. Pero aquí hay una corresponsabilidad allí, ¿no? Ujú. Que tiene que ver, por todo lo que nos pasa a nivel nacional en la provincia, también los entrerrianos tienen una responsabilidad compartida, especialmente aquellos entrerrianos que tienen responsabilidades públicas. Me refiero desde el gobernador, los legisladores, porque cuando se discute un presupuesto nacional, nosotros tenemos diputados y senadores nacionales que tienen que defender el territorio provincial. Ujú. Y yo estoy seguro, pero segurísimo, que ningún legislador se acercó a los parques nacionales que están establecidos en Entre Ríos para preguntarle qué necesitan. Claro, claro. Entonces, difícilmente se pueda defender algo que se ignora. Ujú. Y bueno, Y y lo esto mío, sí, te y lo escucho. mío sí, no, y lo mío pasa con otros temas. Tiene esa, esa comparten la realidad de una orfandad. Ujú. O sea, lo que pasa con la administración de parques nacionales en Entre Ríos es la cara de una moneda, o sea, es parte de lo que viene pasando y de lo que se ignora a veces, ¿no? De lo que no se conoce, lo que no se investiga y lo que no se llega a involucrar tampoco por ahí las fuerzas legislativas o ejecutivas, ¿no? Sí, 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 sin ánimo de nosotros como periodistas no somos ni fiscales ni reemplazamos a nadie en sus Ujú, responsabilidades. ujú. Pero siempre nos genera o nos deja una sensación amargo que estos pedidos de información que son gratuitos, se responden en 15 días, Ujú. no se requiere abogado, se hace todo de manera virtual, ni siquiera hay que ir a la sede de los organismos nacionales, nos llama la atención que ningún consejo deliberante, por ejemplo, se preocupa para saber qué es lo que está pasando en su pueblo. Claro. Porque este pedido, esto que hicimos nosotros y que fue respondido en tiempo y forma, no es que hubo que atravesar un laberinto de la burocracia. Fue una cosa materialmente muy sencilla de hacer. Ujú. Nos llama la atención que ningún consejo deliberante, pero no solo el de Diamante, sino ningún consejo deliberante eh, con los organismos nacionales este pedido de información pública al que nosotros accedemos con relativa facilidad. Ujú. Ya les digo, nosotros semanalmente estamos publicando eh, notas de investigación e informes vinculados con el pedido de acceso a la información pública, pero semanalmente. Ahora, ningún consejo deliberante ni siquiera acompaña después esta información. Y cuando muchos quedan renegando, no, que le hicimos un pedido de información al departamento ejecutivo y no nos responden. Bueno, nos llama mucho la atención esa, no digo que sea una actitud de ocio, sino ese desdén Ujú. Ujú. de no ocuparse de lo que pasa en el territorio. Bien. Estamos en contacto telefónico con Nahuel Maciel, coordinador de la redacción de Análisis Digital, porque dentro de este medio de comunicación hicieron un informe de parques nacionales en Entre Ríos, tanto del Predelta como del Palmar. ¿Te hubiese gustado, Nahuel, que, por ejemplo, hablando puntualmente de Diamante, el Consejo Deliberante se sienta como en la pica de que se le mueva algo dentro por la investigación que ustedes realizaron, se sienta involucrado, te haya hecho alguna consulta de este tema? ¿O te llegó tal vez alguna consulta de este tema del Consejo Deliberante o de alguna autoridad diamantina? De Diamante lo primero que nos llegó y nos llegó ayer fue la preocupación de usted, Gino, de acompañarnos en la divulgación de esta situación, en el entendimiento de que hay un espíritu de poder jerarquizar las estructuras locales que están pensadas para una mejor calidad de vida de los diamantinos. Ujú. Eh, no, sí anhelamos, y en eso, sin ser una mirada infantil,
abrigamos esperanza de que quienes nos representan comiencen a movilizarse, porque lo que se está produciendo en nuestras realidades son situaciones muy hirientes que tienen que ver con el despojo, con la entrega, eh, con abrirle las puertas a capitales cuyo origen es de muy dudosa procedencia, donde pareciera, no, pareciera no, porque el gobierno nacional lo dice a los cuatro vientos, que no le importa el origen del dinero, y uno sabe que estamos en una zona fronteriza muy importante, y que donde es necesario saber las procedencias. Entonces, sí llama la atención que a nivel local no haya no digo mayor compromiso, pero otro dinamismo para ocuparse de las cosas. Me parece que deberían poder volver al concepto de la política de defensa del interés general. Mire, parece una cosa anodina decir defensa del interés general, pero es lo que lo mueve a usted, Gino, imagino yo, todas las mañanas para sentarse detrás de un micrófono y seleccionar los temas que usted entiende que a su audiencia tienen que interesar. No son los temas que a usted de manera individual le pueden gustar o no. Entonces la defensa del interés general es lo que nos hace ser una comunidad. Mire qué linda palabra. Sí, sí. Común, unidad. Una construcción colectiva. Uno para vivir en una comunidad tiene que tener una actitud de reciprocidad, tiene que tener el ejercicio del diálogo que nos permita vivir la cultura del encuentro. Total, Es algo total. que no podemos negar, y mucho más en estos tiempos de tanta crispación. Bien. Nahuel, y desde la Intendencia del Parque Nacional, por ejemplo, ¿te ha llegado alguna inquietud? Digo, porque también es interesante saber cómo impacta esta reducción de personal, cómo impacta que este centro de emergencias no tenga energía eléctrica para funcionar. Digo, cómo impactan las partidas recibidas, cómo impacta todo esto, ¿no? Mire, eh, si bien una intendencia es la máxima autoridad a nivel local, en este caso de un parque nacional, Ujú, la intendencia del parque me refiero, no de la municipalidad, ujú, uno entiende que también están limitados, al menos públicamente, para realizar eh, algunos acompañamientos, eh, porque pese a que tenemos tantos años de democracias, no podemos ser ajenos a que puede existir algunas represalias o persecuciones. Entonces, también tratamos nosotros de evitar de que eh, puedan ellos eh, ponerlo en riesgo en ese sentido, ujú, ujú, porque encima se van a quedar sin trabajo. ujú, ujú. Eh, entonces, desde ahí no hemos buscado esa respuesta. Sí hemos corroborado cada información, si bien es una respuesta que es oficial, es del gobierno, de la administración de parques nacionales, responde y quien firma esa información eh, el gabinete del organismo, con lo cual uno da por válido mucha información. Esa información sí la hemos podido chequear y para eso sí hemos tomado contacto off the record con distintas personas de ambos parques nacionales que nos han corroborado esta situación. Obviamente que lamentan que tengan menos personal y que no le asignen más recursos humanos, que los pocos recursos que le asignan, más del 95% tiene que ser destinado a sueldos, que tienen frente a la comunidad una responsabilidad enorme, porque tienen que dar respuesta en casos de incendios, eh, y obviamente que tienen una infraestructura que ellos mismos, con el amor que tienen por la profesión que han elegido, por la vocación que han abrazado, se dan cuenta que esa infraestructura se va deteriorando Ujú. presupuesto a presupuesto. Bien. Nahuel, ha sido muy interesante conversar con vos. Te agradezco un montón el espacio que le dedicaste a Diamante FM, a este medio del departamento. Y bueno, para lo que necesites, aquí estamos y agradecerte por todo este trabajo y por marcar también un norte en el periodismo con el trabajo que viene realizando con análisis muchos años, ¿eh?
No, el agradecido sí no somos nosotros. A nosotros nos alegra mucho cuando desde un medio eh, local, que para nosotros tiene una jerarquía enorme, eh, podamos compartir nuestros esfuerzos. Bien. Yo estoy en una coordinación, que es un rol que es operativo, me encargo de organizar los recursos, de sincronizar las tareas diarias, de garantizar en todo caso que los distintos periodistas puedan establecer los objetivos que fija la dirección que está sobre los hombros de Daniel Enz, que es Ujú, nuestro director. ujú. El mío no es un rol de conducción, No, de sino de coordinación. El conductor es Daniel Enz, conductor. en nuestro caso, al que vos conocés Sí, muy sí. bien. Y a nosotros, Hacele llegar un abrazo acá de parte del equipo, porque sí, conozco varios amigos allí, ¿eh? sí, sí. Y a nosotros nos damos cuenta que cuando llamados como el de ustedes nos jerarquiza mucho eh, poder compartir y tener este diálogo. Ujú. Fíjese, que nosotros hemos podido dialogar, generar un espacio que ojalá nos permita inclinar la cabeza, no para el lado de la pena, sino para el lado de la reflexión. Total, total. Nahuel, gracias, te mando un abrazo y te invito a quedarte en la 95.7. Sé que vas a andar por la zona, así que podés ponerla ahí en el dial, en el auto, o como quieras escucharla. Gracias. Muy bien, Gra- gracias a usted y quedo a disposición. Te mando un abrazo. Adiós. Nahuel Maciel con nosotros. Nahuel es coordinador del medio Análisis Digital, porque Análisis Digital ha hecho una investigación y ha solicitado la información pública a la Administración de Parques Nacionales, em, donde encuentran algunos datos llamativos. Por ejemplo, la reducción de un 35% del personal en los últimos 3 años. Y lo que más llamó la atención es que se inauguró un centro de taller de incendios, comunicación y emergencia en el campo Sarmiento con un costo final de 725 millones de pesos, pero el edificio todavía no puede utilizarse, carece de suministro de energía eléctrica. Entonces son algunas irregularidades que pasan por la reducción de fondos y de partidas que llegan para los parques nacionales, algo que tan importante es para nuestro turismo. Te diría que es el motor turístico de Diamante. Y vos imaginate por un segundo no tener el Predelta en Diamante. Imagínatelo por un solo segundo. Bueno, es tremendo. Entonces nosotros por ahí estamos averiguando todo esto que está sucediendo. Mucha responsabilidad para los legisladores provinciales, nacionales y sobre todo los locales también, porque como lo decía recién Nahuel, acceder a la información pública le demoró 15 días, sin trámites burocráticos, sin trámites densos, todo por vía online. Y es algo que los legisladores locales, hablo de los concejales, de los 11 concejales, podrían tener esta inquietud, de llegar a conocer por lo menos esto y dar la información y pelear por esto, que es, al fin y al cabo, el motor turístico de nuestra región. Vamos a un flash informativo, venimos con mucho más de lo que pasa en la 95.7.